Saludos, apreciados amigos y hermanos que nos sintonizan a través de estos medios. Les habla su amigo y pastor Javier Zorrilla. Hoy, viernes 20 de mayo, la lección es para estudiar y meditar. Nuestro texto para memorizar dice: Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Génesis capítulo 24, versículo 1. Este texto describe el todo de Abraham. Sí, Abraham era ya viejo. Sara tenía 90 años cuando le nació su hijo Isaac. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca. Y Abraham, entonces en este tiempo tenía 140 años. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años. Pero Jehová le había bendecido en todo. Jehová estaba con él en todo. Jehová iba con él peleando sus batallas, dándole todo lo que necesitaba, conforme a sus riquezas en gloria. La fe de Abraham fue probada igual que la de nosotros hoy. Abraham en algunas ocasiones vaciló en la fe, pero Dios lo consideró su amigo porque es el padre de la fe. El hombre que no dudó en sacrificar a su hijo, su único hijo, al Señor. Por esta razón, gana un respeto especial en toda la fe cristiana. Bien, vamos a las preguntas para dialogar. La primera dice: en clase dialoguen sobre la voluntad de Abraham de sacrificar a Isaac. Traten de imaginar la clase de fe que revela este relato. ¿Qué tiene esta historia de asombrosa e inquietante al mismo tiempo? Lo asombroso es que ellos estaban esperando con ansias y con deseos tener una familia grande, ser numerosos, tener hijos, y pasado el tiempo de su vida, logran en su vejez tener el primero y único, Isaac. Y cuando llega a los 30 y tantos años, el Señor le pide a Abraham que lo sacrifique. Lo asombroso de esto es que Abraham supo identificar la voz de Dios, y es una fe fuera de lugar. Por eso Abraham merece ese nombre de amigo de Dios. Una fe sin igual. Lo inquietante es que va a realizar el sacrificio de su único hijo como Dios se lo había pedido, sin siquiera avisarle a nadie lo que haría. Pero esta decisión fue tomada, no arbitrariamente, sino porque él entendía que habrían muchas personas que se opondrían a lo que Dios le había indicado. Siendo amigo de Dios, él pudo identificar la voz de Dios, y es posible que cuando él comentara el caso a los demás, ninguno iban a entender que era la voz de Dios, que Dios había decidido eso. Por eso Abraham emprende el viaje solo, y luego entonces, con el muchacho, van a realizar el sacrificio. Es algo bastante grande esta historia, y es la que más resuena en toda la historia de la Biblia. La segunda pregunta dice: ¿y el libre albedrío? ¿Por qué nuestra fe no tiene sentido si no existe libertad de elección? ¿Qué ejemplos tenemos en la Biblia del libre albedrío y cómo, a pesar de las decisiones incorrectas de la gente, la voluntad de Dios finalmente se cumplió? En el caso de Abraham, él tomó la decisión de sacrificar a Isaac, tomó la decisión de salir de su parentela, pero también tenía la libertad de elegir, de decidir qué hacer. Él podía tomar la decisión de quedarse con su padre y con su hermano Aram. Él pudo elegir quedarse con toda su familia en ese lugar, pero eligió obedecer a Dios. Él pudo elegir no sacrificar a su hijo, pero eligió obedecer a Dios. En este caso hay una libertad que nosotros tenemos, que Dios no viola.
Si nosotros queremos irnos por el camino que entendemos mejor, vamos por ese camino, pero al final la bendición de Dios no estará con nosotros. Dios nos guía por el camino que es correcto para llevarnos a la bendición, a pesar de que muchos lo vean como una maldición. Por eso Dios te pone a elegir entre la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Por eso te enseña el camino que debes elegir, pero no lo elige por ti. Si podemos notar, Adán y Eva fueron creados con esta libertad de decidir qué hacer. Dios le dijo, no hagas esto, y ellos hicieron lo contrario. Al final, se cumplirá la voluntad del Señor para con toda su creación, para con todos nosotros. Sansón debía cumplir con una parte especial para la cual nació y por la cual Dios lo había elegido, pero éste decidió hacer su propia voluntad. Al final, Dios cumplió su propósito en el pueblo y a través del mismo Sansón. David, un hombre conforme al corazón del Señor, había pecado, había desobedecido al Señor, había hecho lo que el Señor le había dicho que no haga, pero al final se volvió de sus malos caminos y de él descendió quien sería el Redentor de la humanidad hoy, el Mesías. Amigos, y es que la voluntad de Dios se cumplirá contigo o sin ti. Dios cumple sus planes siempre. A pesar de que tú tomes la decisión incorrecta, Dios tiene otras personas que tomarán la decisión correcta. Si tú abandonas, Él permanece. Si tú te vas, Él queda. Pero al final, la voluntad de Dios siempre se cumple. Ojalá que con tu libertad tú puedas hacer la voluntad del Señor. Tú puedas agradarle al Señor. Tú eres libre de elegir lo que quieras hacer, pero recuerda que lo que Dios te dice que haga es para bendecirte y darte un futuro glorioso. Y podemos notar que Abraham era ya viejo y avanzado en años, pero Jehová estaba con él, donde quiera que iba prosperaba, era bendecido, porque Jehová le había acompañado en todo momento de su vida. Jehová lo había bendecido en todo, según Génesis capítulo 24, versículo 1. Y también te puede bendecir a ti en todo, si tú fielmente le obedeces. Amigos queridos, eso es todo por este día. A los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos capítulo 8, versículo 28. Sea el Dios Todopoderoso siempre, en tu vida, hogar y familia, trayendo paz y bendiciones. Dios te bendiga. Será hasta la próxima. Estuvo con ustedes el pastor Javier Zorrilla. Te esperamos mañana en un próximo programa. Dios te bendiga.